con todo, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pone denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Gerardo Ruiz Esparza, quien fuera el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Enrique Peña Nieto por múltiples actos de corrupción, y por ahí le contesta al Wall Street Journal. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde del lunes 24 de febrero, Día de la Bandera. Y sí, precisamente hoy nos dan muy buenas noticias. Y es que si alguien ha hecho un excelente trabajo en la Cuarta Transformación, es Santiago Nieto. El antes titular de la FEPADE en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que lo corrieran irónicamente por investigar casos de corrupción, en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda está dando los resultados que la gente pide en contra de los corruptos del sexenio de Enrique Peña Nieto, y pronto veremos también del sexenio del Borolas Calderón. Para empezar, gracias a Santiago Nieto, se empezaron las investigaciones en contra de Emilio Lozoya, hoy preso en España. Gracias a las investigaciones de Santiago Nieto, se detuvo a Chayito Robles por todo el merequetengue que armó con la estafa maestra. Toda la tranza que hizo Chayito Robles en la Sedatu y en la Sede Sol se descubrió y se investigó gracias a la inteligencia de Santiago Nieto. Porque, la verdad, quien mueve todo avispero es este servidor público. Pues bueno, ahora se enfoca en una de las secretarías que más transó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la de Comunicaciones y Transportes, ya que si algo le deja la obra pública a los gobiernos es dinero. Todos los gobiernos priistas y panistas crean obra pública y se preocupan ellos por crear obra, para poder inflar los costos de la obra y así poder transar a gusto. El discurso de Alito Moreno, por ejemplo, es que, según él, Andrés Manuel López Obrador no hace obras monumentales como las que él promovió y prometió en Campeche y que nunca llegaron, más que una ampliación del malecón por ahí, pero párele de contar. Todo lo tenía que pagar Federación. Pues bueno, lo mismo hacía, pues obviamente, Gerardo Ruiz Esparza. Como buen priista, empezaban obras a lo tarugo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y en lugar de que les costara, 800 millones, metían facturas, notas, y les terminaba costando 60,000 millones. O sea, una cantidad completamente fuera de presupuesto. Por eso estas obras se quedaban inconclusas, porque empezaban a comprar materiales a sobrecosto, y de esa manera en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues se hacía el botín para repartirlo al final del sexenio. Pues el Richard Gere de Denise Dresser, porque recordemos que Madame de Dientes Amarillos lo confundió con Richard Gere, con el actor estadounidense, ahora pues yo creo que tiene que empezar a buscar abogados. Y es que la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya hizo formal la presentación de denuncias ante la Fiscalía de Gers Manero en contra del ex servidor público platinado Gerardo Ruiz Esparza. Vamos a ver. Hacienda denuncia a Ruiz Esparza y OHL por actos de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República. El extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza, y la empresa constructora amiga aliada de Enrique Peña Nieto, OHL, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por supuestos actos de corrupción cometidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Las denuncias fueron interpuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, según informó su titular, Santiago Nieto, luego de presentarlos a los senadores el informe Casa Limpia. Dice lo siguiente: se han presentado 2 denuncias hasta el momento ante la Fiscalía General de la República relacionadas con servidores públicos y con empresas vinculadas con el sector carretero, detalló el funcionario. Y es que les digo, las obras eran muchas y siempre las hacían mal. A ver, ejemplos hay varios. Vamos a ver con el primero. El famoso Paso Express rumbo a Cuernavaca, en donde se hizo este socavón a unos días de inaugurado y que le costó la vida a 2 personas. Y del que nadie sabe, nadie supo. Y bueno, estas personas, pues así que perdieron la vida por la inmensa corrupción que se dio en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero de esto hoy las televisoras no hablan, ya se les olvidó. Dice, a pregunta expresa de Noticiero Televisa, Nieto confirmó que el funcionario denunciado es Ruiz Esparza y agregó, evidentemente seguimos trabajos de investigación. Nosotros mantendremos con absoluta imparcialidad el ejercicio del cargo, pero atendiendo a la premisa planteada por el presidente de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción. No va a haber corrupción en este sexenio y eso lo tiene muy en claro Santiago Nieto, que les digo, tiene que sacar muchas cosas de la SCT. O sea, apenas van las primeras 2 denuncias, pero situaciones de corrupción al frente, bueno, o de las que estuvo enterado Gerardo Ruiz Esparza, hay un chorro. El socavón, la cuestión del Naim, del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, que todavía hace semana y media Irmeréndida Sandoval igual encontró, pero una lanototota desviada en esta mega obra del gobierno de Peña Nieto, que defendieron tanto conservadores similares y conexos. Ahí está, decenas de obras que se quedaron inconclusas, como el tren del Estado de México a Querétaro, el tren de Guadalajara, bueno, todo y prácticamente de lo que empezó Peña Nieto, a duras penas lo terminó. Y es más, no lo terminó ni él. No vayamos lejos, aquí en Campeche se empezó la construcción del nuevo puente de la unidad para unir Isla del Carmen con Ciudad del Carmen, con el municipio. Empezó con Peña Nieto y simple y sencillo. Es más, empezó desde el Borolas Calderón. Ponían pilares, detenían la obra. Ponían pilares. Bueno, se hicieron tarugos todo el sexenio del Borolas, el sexenio de Peña. Pues ahí como que ya al final empezaron a dar lana, porque Alito se transó ahí unos 200 millones aproximadamente. Y al final de cuentas, quien tuvo que pagar los platos rotos fue Andrés Manuel López Obrador, quien ya como presidente hace que se inaugure esta obra, que se termine y se inaugure esta obra. Aquí tiene que dar la cara Gerardo Ruiz Esparza. Otra situación que envuelve a Ruiz Esparza es la participación que tuvo en la estafa maestra, ya que se utilizaban este tipo de constructoras fantasmas, para desviar recursos y así pues costarle al erario más de 7,000 millones de pesos. Una barbaridad de dinero en una de las secretarías que más presupuesto tiene y que pocos resultados dio con Enrique Peña Nieto. A pesar de que Alito Moreno diga que gracias al PRI hoy se tienen carreteras, güey, pues es lo menos que deberías de haber hecho, y carreteras en pésimo estado. O sea, llenas de baches, llenas de hoyos, y bueno, ustedes que andan por carretera no me dejarán mentir. Esto no es todo. Y es que esta detención se viene como, pues, profetizada por el doctor Alfredo Jalife, quien hace unas semanas
precisamente hablaba de quiénes serían los próximos funcionarios en pues estar investigados por actos de corrupción. Y el que pone así como que en primera plana es precisamente a Gerardo Ruiz Esparza, pero también por ahí está David Kohrenfeld, que era el titular de Conagua y que otorgó muchas concesiones a empresas para explotar el agua, y pues también Aurelio Nuño, que se agandalló de manera brutal con la cuestión de la publicidad en la Secretaría de Educación y con la reforma educativa. Esos son los próximos peces gordos del sexenio de Peña Nieto. Dice Jalife que al Borolas pues no lo van a tocar porque el juicio contra el Borolas no está en México, sino en Estados Unidos por el caso García Luna, y que tal vez sí le dejen hacer su intento de partido, que lo único que va a hacer es dividir el PAN, y eso está chido, que se divida el PAN para que sigan perdiendo adeptos, eso está chido. Y que bueno, y que a Peña Nieto y a Videgaray por el momento no se tocarían por la amistad que tienen con Trump y con Kushner, o bueno, con ese tipo. Pero yo creo que las cosas están cambiando y en una de esas sí vemos a Peña pues ahí en el banquillo de los acusados, que es algo que muchos estamos ansiosos de ver. Y esto, les digo, no es todo. También Santiago Nieto se dio el tiempo para contestarle a un medio chayotero de los Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos también se produce el chayote, y este es precisamente el Wall Street Journal, del que habló hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que incluso dijo que es más exagerado que el Reforma. Pues bueno, Nieto Castillo puso en su lugar al Wall Street Journal. Nieto desafió al Wall Street Journal. Ya tenemos denuncias contra empresas por facturación falsa y outsourcing. Sobre Emilio Lozoya, el funcionario federal dejó en claro que sus investigaciones no está involucrado Peña Nieto. Dice, este domingo el Wall Street Journal publicó una nueva entrega de la columna The Americas de Mary Anastasia O'Grady, donde asegura que con el gobierno de López Obrador, México avanza hacia el régimen de un solo hombre, que usa el terror para doblegar a empresas y oponentes, con la unidad de inteligencia financiera como pieza clave para esa estrategia. O sea que la señora O'Grady dice que Santiago Nieto es como que el verdugo de las empresas. Y bueno, si eres una empresa que estás con todas las de la ley, no tienes por qué temerle a la unidad de inteligencia financiera. Pero si evades impuestos y te pasas de lanza con tus trabajadores, pues esas son las consecuencias. Un tema que hoy es muy puntual en el Senado es precisamente el outsourcing ilegal, en el que están metidos muchas empresas que son incluso de políticos. O'Grady recordó la cena en la que el presidente se comprometió a los empresarios a comprar millones de boletos para la rifa, y está produciendo la señora O'Grady pues prácticamente las palabras de la prensa chayotera. La verdad es que, señora, póngase a la altura, no empiece con fregaderas. Agregó que la dependencia de Santiago Nieto investiga empresas que participan o ganan licitaciones del gobierno para evitar malos manejos. El propio funcionario informó que trabaja en la presentación de denuncias por delitos relacionados con la subcontratación laboral cometidos por empresas del sector. Ahorita estamos trabajando 51 denuncias con 30 empresas fachada y 16 por facturación falsa, y estamos en 5 sobre el outsourcing ilegal. O sea, en México las cosas están cambiando para bien, y esto les molesta también a los empleados de Soros, obviamente, porque ya no los dejan explotar a los mexicanos. Así las cosas con Santiago Nieto, quien se ha convertido en el hombre fuerte, el hombre machuchón de la lucha en contra de la corrupción de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos al rato, porque recuerden que yo no soy fifí ni tampoco chayotero. Yo soy el 2.0 y los invito a que en el próximo video, porque saben que se pone bueno. Va que va.